Hey, soy Isra García. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series, el podcast de la reinvención, el podcast de la disrupción, el podcast de la liga del 1%, el podcast que hace accesible lo inaccesible, que destroza lo perfecto y habilita lo imposible, que hace en la práctica posible lo que en la teoría parecía imposible, con entrevistas a los más grandes disruptores, líderes y maestros mundiales, puenteando y uniendo sabiduría ancestral y sabiduría moderna, uniendo lo holístico con lo científico, lo experimental con lo teórico. Estás en el lugar adecuado para decodificar el potencial humano y lo que significa vivir una vida extraordinaria. Te espero y vamos al episodio. No olvides suscribirte, marcar la casilla de las notificaciones, darle un like para llegar a alguien más, decirnos a quién quieres que entrevistemos o qué quieres que tratemos en los siguientes episodios en los comentarios y no olvides hacer lo que haces naturalmente, sobresalir de ti mismo. Vamos a ello. Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Hey, soy Isra. ¿Has escuchado hablar de la tribu Gente Sin Límites? Es el nuevo y último proyecto que Joseph Agram y servidor hemos lanzado. Más bien un gimnasio online donde cultivar mente, emociones y actitud imparable. Si quieres participar, conocer más, acceder a todos los detalles, contacta con maximo@josephagram.es o únete al pregrupo en WhatsApp que hemos creado para este objetivo. Tanto el email como el enlace al grupo lo encontrarás en las notas finales de este podcast. Si estás listo para nosotros, nosotros estamos listos para ti. Listos para seguir sobrepasando límites y seguir viviendo una vida extraordinaria. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Un espacio incategorizable con gente incategorizable para gente incategorizable. Reinvéntate a ti mismo. Voy a contarte una historia. Una historia de autosuficiencia, de ir más allá, de trascender, de pedir ayuda, de abrirte a lo desconocido, de traspasar el dolor. Una historia sobre desafiarse a uno mismo. Esta historia empieza hace un tiempo, no mucho, no muy poco. Ante la idea de no tener que demostrar nada, de no tener que dar explicaciones, de no tener que ser, de no tener que mendigar donaciones, likes, comentarios, de no tener que hacer nada, pero querer hacerlo, arder por dentro y proponerte ir primero. Es una historia de liderazgo. Puede ser autoliderazgo o puede ser un liderazgo que implica ir más allá de uno mismo.
liderar con el ejemplo. En 2018 cubrí la distancia que separa Ciudad del Cabo de el desierto de Tangacarú, unos 333 kilómetros en bicicleta, 222 en bicicleta de carretera y 111 en bicicleta de montaña, con un equipo, con mi gran amigo y hermano Valentino Barrioseta a mi lado. Y de esto hay un podcast que dejaré en la descripción del vídeo, donde además, en ayunas, completé este desafío social para recaudar fondos para ayudar al sistema de aire acondicionado, los equipos informáticos en la Escuela de Mindfulness, Emprendedurismo y Música que Bridges for Music, la ONG que potencia el talento en áreas desaventajadas de Sudáfrica a través de la música como vehículo canalizador del cambio, ha construido en Langa, en los barrios marginales de Langa, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. El impacto fue tremendo y completamos el desafío en ayunas, en 17 horas y media. Fue un gran movimiento online, en el camp, en Africa Burn, que es donde finalmente acababa. Y este año decidimos volver a realizar, decidí, junto con Africa Burn, la organización, realizar este desafío para levantar o para crear concienciación en torno a el proyecto de Bridges for Music, que se llama Bridges Academy, la escuela, y a través de un proyecto que Africa Burn, dentro de sus proyectos sociales, conduce, que es apoyar y proveer con transporte a los niños de los pueblos cercanos al desierto de Tangacarú, ciudades muy con muy pocos recursos y muy pequeñas, la mayoría de africanos. Y en mi gran victoria, en esta desconexión en la que todavía sigo, ahora mismo desde un monasterio zen, en una larga estadía, mi primera gran larga estadía, grabando en este atardecer al aire libre, aquí en el césped, grabando este podcast, dentro de mi gran victoria, dentro de este viaje al punto cero. Bueno, no lo sé. En realidad no puedo contarte qué es la gran victoria, porque no lo sé hasta que no lo acabe. Porque si me rijo por lo que estoy viviendo, no sabría, no tendría agallas a describirlo. Solo puedo decir que ha sido, como siempre, como cada decisión, la mejor decisión de mi vida. En ese viaje inicié contactos con Africa Burn y dije, este desafío no os puedo engañar. No lo quiero retransmitir en redes sociales. No quiero comunicar. No quiero pedir. No quiero nada más que lanzarme a la carretera. ¿Vosotros creéis que me podéis apoyar? Porque no lo voy a comunicar. No lo voy a lanzar en mi newsletter, en mi blog, en mi YouTube, en este podcast. Y salió una idea, ¿no? De decir, porque de hecho ellos amaban este proyecto y la forma en la que poder lanzarlo y poder ejecutarlo y poder desarrollarlo. Entonces creamos como un corredor desconocido que apoyara el proyecto y que nos conduciera, que apoyara el proyecto, que liderara un movimiento que
supuestamente el siguiente año pudiese ayudarnos a crear un grupo mayor que conectara con sus comunidades para recaudar fondos para esos dos grandes proyectos y maximizar el impacto. Pero alguien tenía que ir primero. Y se nos ocurrió la idea de un corredor desconocido que evidentemente no se llama Isra García, que corre como un velero vacío portando una causa y en la cual ese velero, ese cuerpo, esa identidad no es importante, la cual es importante aquello que porta. Y esta idea, la verdad, que me cautivó, porque me despersonalizaba, me quitaba de en medio y se daba importancia a lo que se pretendía dar importancia. Mientras, sea lo que sea que se denomine yo, sabía que yo iba a hacer eso, iba a vivir esa experiencia. En esta ocasión, en solitario, sin equipo, con una sola bici, gravel bike, una bici que te permite ir por el asfalto y por la tierra, en un día y semidesnudo, únicamente vestido con un bañador Speedo que está acolchado para proteger la zona del asiento, del trasero, la próstata, etc. Y de esa manera entrenar el frío y el calor a través de ejercicios de respiración de poder, transformacionales y de fuego. Porque era algo que quería probar desde hace tiempo, junto con ver cómo estaba, ¿no? La última vez que subí a una bicicleta fue en 2020, en septiembre, para realizar el ultraman holístico de 4 días, que también llevamos a cabo para recaudar fondos para Bridges for Music. Es digno o merece la pena mencionar que nunca había subido una gravel bike. Y nunca es nunca. Algo que no tuve en cuenta, o que quizás sí, y que luego jugaría un papel importante en esta aventura. Mi viaje empezó y mi gran victoria llegó a la fase final, desconecté todo, seguí en contacto con el equipo de Africa Burn. Tratamos de montar la historia, pero claro, Africa Burn, después de 2 años sin hacerse en una nueva localización, el equipo de abundancia de Africa Burn, que me gusta el nombre de esa área, Brian The Brain, que es una persona que se encarga de dinamizar y mover la comunicación y los proyectos, bueno, llegaron a un momento que me dijeron que no podía, o sea, que lo mejor, dadas las circunstancias, es que lo hiciera yo a modo experimento para entonces el año que viene moverlo entre Africa Burn, Bridges for Music y servidor, más ellos, crear la historia en base a lo que ya se ha vivido. Lo cual, la verdad, en otro tiempo me hubiera parecido como, no sé, creo que mi ego hubiera reaccionado de y ahora me dejan tirados y esto que no tengo apoyo, pero la verdad que lo vi como ¡guau! Me abren el camino para de verdad lanzarme a esto sin nada, sin nadie y conmigo mismo. Me encontraba y me sigo encontrando en el mejor estado anímico, físico, intelectual y podría decirse que espiritual razonablemente de mi vida. Así que seguí con mi marcha y llegué a Ciudad del Cabo un miércoles. Lo preparé todo y fui a por la bici un sábado a mediodía, que casi llego tarde, para salir el domingo. Eso sí, tenía que encontrar a alguien que se llevara mi maleta, porque luego acababa en Africa Burn, 7 días en un desierto, conviviendo en un camp excepcional con 100 personas
de la comunidad que va creciendo en torno a Ubuntu. Yo soy porque tú eres porque yo soy. Ese es el principio del camp que hemos creado, capitaneado por Valentino, y que año tras año seguimos apoyando. Este año para mí en Africa Burn, que merece otro episodio aparte, era muy especial porque cerraba un ciclo. Pero vamos al desafío, a la aventura, ¿no? Sabemos que un desafío, o al menos así lo vivo, no es un desafío, sino es 10, 100 o 1000 veces más grande que tú, dependiendo la magnitud, dependiendo la entrega, dependiendo los costes. El sábado estaba recogiendo la bici, tenía que comprar un Camelback y tenía que comprar cosas. Primero, cuando fui a por la bici, o sea, un gran hurra a la gente de Olympic Cycles por cómo se portaron, porque a pesar de que cuando llegué allí la bici no estaba ni siquiera montada, estaba con pedales, no tenía botellero, no estaba ajustada, lo hicieron todo y me pusieron la bici lista para correr. Una bicicleta muy interesante, una gravel bike de una marca sudafricana. Olympic Cycles es la tienda de referencia de bicicletas de todo Ciudad del Cabo. Gracias también a Valentino y gracias a Jason y a Giant, que es el manager. Se portaron fenomenal. A las 2:30 tenía la bici lista. Y me puse a comprar todo, a preparar todo. Y cuando me quise dar cuenta, eran las 9, no tenía nadie que cogiera la bicicleta, la mochila, y hablé con Valentino. Y tuvimos una conversación y me dijo, ¿qué más da? Sí, total, puedes hacer lo que quieras, sale el lunes. Y lo vi claro, porque quería que ese sábado fuera un día sin estrés, tranquilo, que tuviera tiempo para relajarme. Y había parado de entrenar el jueves y las cargas eran fuertes y me notaba todavía tenso y con presión. Entonces dije, claro, no soy esclavo de mi propia disciplina ni de mi propia libertad. Salgo el lunes. Y así hice, lo cual me dio tiempo para ganar. El sábado estar tranquilo, cenar bien, el domingo disfrutarlo, baños de agua fría en las playas del Atlántico, prepararme meditaciones. En este tiempo debo añadir algo que tendrá en un futuro un episodio dedicado, que es: llevo unos meses viviendo sin tiempo, literal. Ahora, donde estoy, necesito el tiempo, porque no estoy solo, pero solté el tiempo, y este ha sido el mayor hack de ultra productividad de mi vida. Pero claro, no se puede llegar aquí, o al menos yo no he podido llegar sin unos pasos previos. Pero soltar el tiempo, los tiempos, las cargas, los tiempos de correr, que lleva 14 años con un cronómetro y con un tiempo que dice cuántos kilómetros, qué distancia, las franjas horarias, cuándo hago qué, a qué hora me levanto, sobre todo a qué hora me levanto y a qué hora me acuesto, a qué hora me voy a dormir, a qué hora me despierto. Y eso creo que nunca he vivido nada tan impactante a nivel de autotransformación. Bueno, soltando todo esto, solté hasta la hora que salía sé que me levanté pronto. Y como digo, merece un episodio aparte, un capítulo aparte. Y vendrá en un futuro. Los próximos podcasts que vengan de mí serán para contar experimentos, experiencias vitales, desafíos como este, y luego vendrán pequeños chispazos o sacudidas o provocaciones que tendrán que ver básicamente y únicamente con life hacking, ¿no? Hackear el estilo de vida, rediseñarlo, experimentación, convertirte en tu propio laboratorio, ser tu propio maestro, la automaestría, el self-mastery, la maestría de vivir de cinturón blanco, técnicas de alto rendimiento holístico, hacks de ultraproductividad, superhábitos, habilidades núcleo,
rasgos, historias y aprendizajes sobre estoicismo moderno, vida zen, filosofía zen y actitud imparable, ¿no? Salir, no sé a qué hora fue, de nuevo equipado, solo, contra la carretera, contra la calle, contra la vida, contra lo que... No contra, con, siendo uno, fundiéndote con ello, fluyendo con ello, estando ahí, siguiendo la situación que ocurría en cada momento y la condición en la que te ibas encontrando e ibas encontrando el entorno en el que te movías. Esa sensación, de nuevo, me trasladó de nuevo al lugar donde estuve en 2018 cuando salí con una bicicleta desde Hollywood al desierto de Nevada a cruzar un estado entero en 8 días, lo que fue una de las aventuras más preciosas, salvajes, inciertas y mágicas que he vivido nunca. En ese momento que salí con la bici de Ciudad del Cabo, no sé a dónde ni cómo llegar, aunque ya lo hice, pero esta vez lo tenía que hacer por mí mismo, me hizo explotar a llorar de júbilo, de despertar. O sea, estaba llorando despierto viendo cómo todo se estaba desarrollando y yo estaba ahí en medio. No, ahora que grabo este podcast a modo de integración y a modo de compartirlo con quien quiera que escuche este podcast y recuerda esa sensación, este momento me vale como un hito. Solo el emular y el mimetizar ese momento. Creo que son esos momentos los que hacen que mi vida tenga sentido. Y ahora me doy cuenta de que esos momentos son cada momento. Porque eso que he vivido allí, tenemos la magia suficiente como para estar repitiéndolo de diferentes formas, no siempre con una bici lanzándote al vacío de vamos a ver qué pasa, sino en interacciones con personas donde la equivocación y el riesgo de equivocarse, de padecer, de conexión, es latente en los proyectos que puedes desarrollar, en las ideas que pueden materializar, en los momentos en los que puedes estar contigo mismo sin nadie más, o en los momentos que puedes estar con otra persona más, como contigo mismo. Qué momentos más increíbles. Esa es la palabra. Y soy una persona que no suele utilizar la palabra increíble más que cuando realmente lo es. En estos lo era. Lo interesante de esta aventura es que era una aventura, y en una aventura nunca sabes, nunca puedes dar por garantizado el resultado que vas a lograr. Claro, a los 40 kilómetros yo veía que no iba tan rápido. No tenía ni hora ni cronómetro, así que tampoco sabía, pero veía que no iba tan rápido. Veía que esto no daba tanto de sí. Veía que las piernas empezaban a estar cargadas y, oye, no llevaba muchos kilómetros, me faltaba todavía mucho. A los 40 kilómetros aproximadamente empecé a notar unos pinchazos en el cuádriceps realmente interesantes. Y ahí empezó mi viaje al dolor físico. Algo que realmente, pues puedo decir que he estado bendecido y afortunado, porque no he sentido en muchas ocasiones en mi vida. Pero aquí lo sentí casi al empezar. No sé si llevaría 1 hora y media o 2 horas. Y veía que el dolor poco a poco iba incrementando. Poco a poco. Y a medida que iba avanzando, iba subiendo. Y la bici... y yo no iba tanto. Claro, no hay experiencia con una gravel bike, que tiene unas ruedas considerablemente más gordas, no de mountain bike, que además se mezcla con el asfalto rugoso y caliente y hace que la rueda esté más pegada, consuma más energía.
Y pasaban y horas y horas y horas. Yo no sabía dónde estaba, no sabía por dónde iba, no sabía cuánto me faltaba, no sabía a qué velocidad iba, no sabía nada. Y la mente estaba en su pleno esplendor. La batalla era fenomenal. Pero si para, ¿dónde vas? Porque no hay nadie, estás en medio de la nada, no puedes más. Madre mía, cuánto te queda. Y empezaba a meditar, empezaba a respirar. Me ponía rock and roll, podíamos decir que no lo estaba pasando lo bien que esperaba pasarlo, pero al mismo tiempo lo estaba pasando formidablemente. Y tú dirás, ¿cómo que? ¿Por qué? Pues porque estaba allí. Pues porque ese dolor en mi cuerpo significaba que estaba vivo. Porque esa batalla en mi mente ya la he tenido millones de veces. Porque el saboteador lo veía más claro que nunca. Y porque no perdía la sonrisa. Y continuaba, y continuaba, y continuaba, y continuaba. Y la batalla, en momentos la dejaba ir y en momentos mi mente, sin querer, como cuando meditas, reaccionas al pensamiento, a la sensación, al sentimiento. Y entonces... Y no te dabas cuenta. Y no te dabas cuenta. Y no te dabas cuenta. Pero y te dabas cuenta. Y wow, es un grandísimo aprendizaje. Me alegro estar me alegro estar grabando este podcast y este audio, porque ese es el poder de integrar las experiencias, que en mi caso las integro escribiendo con inventarios que funcionan fenomenalmente bien, algo que hablaré cuando vuelva en los próximos episodios. No sé cuándo publicaré ni siquiera este episodio. El inventario, luego hago un vídeo, porque los matices al grabarte en vídeo de tus explicaciones y integraciones son totalmente diferentes a los que haces en escritura y a los que haces ahora mismo como estoy haciendo en audio. Y es que de una sola cosa que haces, como puede ser una aventura, una carrera, un dibujo, una clase, una práctica meditativa de 2 horas, o cocinar por primera vez con tu pareja, o una discusión, no te puedes imaginar la riqueza que puedes sacar de eso. Entonces veía ese momento, estaba en ese momento y seguía pasando por sitios. Hubo un momento que tuve que parar, kilómetro 80 o 90, estaba molido, las piernas, wow. Claro, la tensión empezaba a subirme a los hombros. Digo, madre mía, joder, esto se va a poner interesante. Y paré, me tomé claro, además llevaba solo un botellín y el Camelback. Tomé un batido de proteína vegana de planta y una barrita. Y me dio la vida. Y debo admitir que lo que me salvó fue el Tiger Balm, ¿no? El bálsamo de tigre que empecé a usar cuando empecé a entrenar en el templo Shaolin de Europa, y que antes de dejar mi casa y toda la historia, compré unos cuantos botes porque digo, esto me va a valer, porque por los dolores que al menos en mi caso tengo en los brazos del tai chi, del qigong y del kung fu, y también para calentar las piernas cuando haces prácticas de kung fu intensas. Y para la bicicleta me fue, cuando me lo ponía en los muslos, en los cuádriceps, de verdad me sirvió mucho, me ayudó muchísimo. Y bueno, pues seguimos a los kilómetros. Menos mal que no tenía menos mal que no tenía el cronómetro, porque creo que me hubiera desesperado todavía más. Y esto hizo la batalla más interesante, el olvidarte del tiempo y estar. ¿Y sabes qué sucede cuando te olvidas del tiempo?
24/7 flow. 24/7 es un poco exagerado, pero prolongas tu estado de flow porque no tienes nada que pueda cohibirte, interrumpirte, restringirte, limitarte o cancelar el momento que estás viviendo. Y esto es otra de las grandes lecciones. Esto te hace enfrentar algo así de una forma inédita, insólita. Pero el cuerpo, a pesar de que la mente iba ganando, el cuerpo iba perdiendo. Y esto, por primera vez, ni siquiera en el Ultraman holístico de 4 días, lo sentí. Y los kilómetros me pesaban y me pesaban y me pesaban. Y mi hito era llegar a Ceres. Ceres es una ciudad que está como a unos 200 kilómetros de Ciudad del Cabo y la que ya es el punto crítico cuando ya has subido, que yo puse un reloj con el tiempo que luego olvidé y vi un día más tarde. Pero yo no sé si es verdad, pero en la altitud, yo creo que hay algún error, ponía 8.000 metros, y esos 8.000 metros es imposible, eso es una montaña. Entonces creo que sería la mitad o menos, no sé. Pero 3.000 metros seguro que subimos. Aunque bueno, el acumulado, 8.000 igual no es muy descabellado, ¿no? En 300 kilómetros. En fin, no soy muy técnico ni muy profesional, así que no puedo asegurarlo. Y tampoco me quiero pegar ningún pegote ni ninguna marcada de he hecho 8.000 kilómetros. Esa época ya ha pasado, creo. Y ese era mi hito, llegar a Ceres. Llegué hasta tal punto de extenuación, de las piernas. Claro, nunca había sentido mis piernas así. Y eso que siempre las he tenido muy fuertes, y es ahora cuando más fuerte estaba. Pero claro, una cosa es tener las piernas fuertes, otra es no montar en bicicleta desde 2020 y además hacerlo en una gravel bike a la primera de cambio sin ni siquiera haberla probado. Porque literalmente hice 4 kilómetros o 5 y cogí un taxi y me llevó a casa para prepararme y poder tener más tiempo. Eso fue el día de antes, 2 días antes. Entonces, no llegaba. Llegó un momento, antes de la gran subida, que es el gran puerto hacia Ceres, que quienes han ido saben de lo que hablo, que literalmente paré y me puse a hacer autostop. Tuve que continuar porque nadie paró. Y entonces dije, esto es otra señal de que esto me lo tengo que hacer solo. Además, el agua se había acabado. Y lo único que me quedaba era otro batido de proteína vegetal de planta y una barrita. Que me comí la barrita para ganar energía y la proteína, pero te dejas seca, no igual que el agua, y me puse a subir sin agua y sin nada, a lo espartano. Y mientras subía, que interesantemente se me hizo fácil, no tan difícil como pensaba, ¿no? Eso es lo positivo de la visualización negativa, una técnica del estoicismo. Vi un arroyo con 2 personas cogiendo agua. Bueno, casi tiro la bici y me tiro de boca. Primero pregunté y me dijo, este agua es de manantial. Llené la camelback, me dio una vida, volví a disfrutar y previamente estaba disfrutando. Pero no recordaba qué es no disfrutar físicamente y cómo eso anula emocional y intelectualmente, mentalmente. En cambio, espiritualmente me encontraba bien. Cada vez que paraba, respiraba, volvía a mi centro, que es absolutamente todo. No puedes estar descentrado porque el centro es absolutamente todo lo que ves y todo lo que no. Paraba, estaba, continuaba y decía, ok, lo peor que me puede pasar es que se me haga de noche y me quede a dormir en la carretera o donde sea, pero creo que no. Bueno, no, porque llegaré a Ceres y llegaré a tiempo. Continuaba. En ciertos momentos, claro, los de Africa Burn me pidieron que grabara vídeo, todo lo más posible, pero es que de verdad no tenía ganas. Grababa vídeos por compromiso y decía, ya estoy otra vez aquí metido, liado
haciendo de community manager, de social media manager, de generador de contenidos, de corredor, de equipo. Digo, esto no va a cambiar nunca. Y es verdad. Mira, si quieres hacer algo en la vida, lo vas a tener que hacer tú. Nadie lo va a hacer por ti. Y cuando vas primero, todavía cobra más importancia, porque vas primero significa que no va nadie. Y lo que yo estaba haciendo estaba destinado a crear o como un experimento. Vaya por Dios, qué extraño, qué raro. Que identificara los puntos ciegos de esta clase de desafío de autosuficiencia, uno de los valores de Burning Man, autosuficiencia radical, que ayudara a detectarlos para prototipar para el año siguiente. Y así hice. El hombre cobaya, el hombre laboratorio una vez más, a por todas, y qué bendecido estoy de ser así. Y ahora me vas a permitir que corte aquí y retome supuestamente o posiblemente mañana, porque está atardeciendo y lo quiero disfrutar en silencio. Así que, parte 1, hombre laboratorio, autosuficiencia, aquí y ahora. Nosotros somos el camino. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Y vamos por los puntos ciegos de este desafío. Primero, es posible que escuches de fondo un ruido, un tambor, y es el taiko, el tambor japonés. Ahora mismo están en una sesión, en una clase para principiantes de taiko. Entonces puede que se escuche de fondo este ruido del tambor tan característico y tan potente, ¿no? Esta debería ser mi segunda clase práctica, pero por alguna razón han empezado y no me han dicho nada, así que he venido aquí a acabar o a terminar o a continuar de contarte esta historia. Los puntos ciegos que encontré para prototipar fueron, evidentemente, probar, si vas a hacerlo con una bici de gravel, prueba esa bici, dale recorrido, adáptate un poco y bueno, adáptate y que la bici también se adapte a ti, ¿no? ¿Cómo? A través de kilómetros, los máximos posibles. Otro de los puntos ciegos no es lo óptimo ir con una bici de gravel a este desafío, porque lo que detecté después en la tierra cuando llegué es que tampoco la rueda es tan grande como para pasar a través de arena, por lo tanto se estanca. Además de consumir demasiada energía, no es óptimo. Lo óptimo es tener una bici de carretera para la carretera y una bici de montaña para la montaña. Es decir, cuando llegas a el camino de tierra, cambiar. Eso requiere un equipo y asistencia, totalmente. Otro de los puntos ciegos si lo vas a hacer con un grupo, es aconsejable hacerlo en 2 días. Porque a pesar de que yo lo hice en uno, lo que no conseguí ver cuando llegué a Ceres, cegado absolutamente por querer llegar lo más rápido posible y dejar de sufrir, lo cual te genera más sufrimiento, fue que podría haberme quedado en Ceres a hacer noche y al día siguiente haber salido con una mirada fresca y con un enfoque y energía recuperada, piernas recuperadas, pero no lo vi. Reaccioné. Nada malo y tampoco creo que bueno, solo lo que sucedió. Otro de los puntos ciegos es
una cosa es lanzarte a recorrer la distancia que separa Hollywood o Los Ángeles del desierto de Nevada, 1000 y algo kilómetros en 8, 9, 10 días, sin prisa, y otra es hacerlo en un día, teniendo que llegar, corriendo, sabiendo que a pesar de no tener tiempo, lo ideal es que no te dé la noche en la tierra, porque si ya se levanta polvo por el día y dificulta, imagínate una bicicleta por la noche. Entonces, habían factores que empezaron a jugar a mi contra, y casi siempre este factor acaba siendo el tiempo. El tiempo nos conduce a la perdición. Lo quieras o no, no vas a poder decir ni un solo ejemplo de que el tiempo te conduzca al triunfo. Sí, el timing, llegar en el momento adecuado, ya, pero ahí hay cosas que escapan a tu control en el timing, porque el mercado tiene que estar en el momento adecuado, el ciclo de maduración de los clientes o del producto, del servicio, imagínate cuántas cosas, pero eso está fuera de tu control. El tiempo nos conduce al lugar donde perdemos siempre. Por eso luchamos, corremos o intentamos ganar la partida del tiempo, y es imposible. Deja que el tiempo pase. Sigue la situación y la condición en la que te encuentras y no luches, no fuerces. Ese es el mensaje que me estoy enviando a mí mismo, el que me gustaría haberme podido recordar en ese momento, pero estaba sumergido en la experiencia y no conseguí verlo de otra forma. Era la forma en la que lo tenía que ver. Cuando llegué a Ceres fue una explosión de júbilo, una liberación, porque sentía que había llegado a mi meta. Estaba tan reventado que dije, he llegado. El resto no me quiero saber nada. Y cuando llegué, pues fui a la gasolinera, después de subir a un puerto que me supo a gloria. Me supo a gloria. Y lo subí y lo alcancé con dignidad, fortaleza y recuperando sensaciones, sin perder la sonrisa de diciendo, estoy jodido, pero aquí estoy. Y aquí estoy. Y cuando llegué, como que mi cuerpo desfalleció, como he llegado. Y claro, ya me puedes ver en un espido, desnudo en la ciudad. La gente me miraba y dice, ¿este pavo dónde va? ¿No? Compré algo de beber, me senté, y claro, cuando me senté, mi cabeza se relajó. Llamé primero a Jorge Flo, una de las tres personas, lo que he llamado los 3 pilares de la gran victoria. Jorge Flo es uno, un tío, un hermano, alguien con quien he vivido cosas increíbles en muy poco tiempo, y tan importante que es uno de mis 3 pilares. Es decir, una de las 3 personas con las que estoy conectado. Solo hay 3 personas que ocasionalmente estoy conectado. Entonces le llamé y le dije, Jorge, tío, mira dónde estoy. Me dijo, tío, bro, eres un animal. Y yo, ya. Dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, no lo sé, seguir. Y aproveché porque admiro muchas cosas de Jorge. Con 28 años es una persona llena de virtud, de nobleza, de abundancia, y una persona hecha a sí mismo, que literalmente está creando un imperio con sus propias manos. Una persona con un talento por destapar y aprovechar las oportunidades
que para el resto parecen invisibles, increíble. Y que tiene hambre de vivir y de crear un gran impacto. Y entonces le dije, Jorge, tío, hay algo que te quiero pedir. Y justo, ¿no?, ahí, muy aleatorio, pero muy cierto. Le dije, quiero aprender de ti a erradicar completamente la creencia limitante que he notado que tengo en base al dinero, ¿no? Porque lo uso, pero hay ciertas cosas que no me cuadran conforme lo uso. A pesar de que nunca he tenido problemas, creo que puedo sacarle mucho más partido, aprovecharlo más para hacer más el bien en mi vida, pero sobre todo en la de otros. Y a veces siento que tengo una cadena que me estira y viene de todo lo que he aprendido cuando era pequeño. Y me dijo, tío, bro, ahora te lo pido informalmente, pero cuando estemos juntos te lo voy a pedir formalmente. Y algo que he aprendido en estos últimos, supongo que el último año y medio, es pedir formalmente a alguien algo, en el cual literalmente pongo una rodilla en el suelo, como los caballeros cuando iban a ser ordenados, nombrados caballeros, y pido, en muchas ocasiones pido que la gente se entregue a mí en un programa, en otras ocasiones pido permiso para poder guiar una actividad, una dinámica, una activación, una ceremonia. En otras ocasiones pido algo que quiero de una persona y quiero que sepa que lo pido con el mayor respeto posible, y me parece bellísimo y además me nace desde mis entrañas. Bueno, tuvimos una conversación que me animó. Próximamente nos vamos a ver y vamos a pasar un tiempo juntos. Es la única persona de todas, aunque te parezca mentira lo que voy a decir, que todavía no me he despedido, ¿no? Está jodido, ¿eh? Yo, sí, te llamo ahora que estoy menos jodido. Y bueno, pues tuve también un poco de compartir vulnerabilidad y de decirle, bueno, estoy reventado y no puedo. No puedo, es que no he llegado aquí y mis piernas, ya he dicho basta. Entonces voy a pedir ayuda. Aquí viene la gran lección de esta aventura: pedir ayuda, recibir ayuda, sentirte orgulloso de pedir ayuda y recibir ayuda, y sentirte exitoso de completar esta aventura habiendo recibido ayuda. Y no mal sabor de boca, sabor amargo, decepcionado No. El tercero no lo llamé, hace tiempo ya que hablo con él, que es Omar. Omar Zabian, es de Jordania, y lo conocí en Las Vegas, cuando era director mundial de eventos del Circo del Sol, y es un hermano también. Pero bueno, no hablé con él. Así que una vez estaba allí, dije, ¿y ahora qué? Entonces me dieron un teléfono de emergencia, el padre de Mikhail, donde estaba quedándome en Ciudad del Cabo, por si me pasaba algo, que se llamaba Robert, que era un hombre que vivía en Ceres y que hacía el camino al Tancacarú. Entonces le llamé como mi última opción. Dije, Robert, soy Isra, me ha dicho Fred que te llame, ¿me puedes ayudar? Y me dijo, sí, ¿de dónde vas? Y yo, a Africa Burn. ¿Cuándo quieres llegar hoy? Y el tío se reía como, Y dice, mira, te voy a ofrecer que te quedes en mi casa, que descanses, y mañana sales, o incluso yo te acerco. Y al mismo tiempo que estaba él contándome eso, veo una caravana que entra en la gasolinera, y dije, estos pavos van a Africa Burn. Digo, estos tíos van a Africa Burn. Y yo creo que estaba Robert hablándome, yo creo que ni le escuché. Dije, Robert, te llamo luego, que creo que he visto la luz, acaba de aparecer mi transporte, mi solución, o algo así, dije. Y fui, me acerqué, y solo tuve que poner las manos en gasho, que es en rezar, ¿no? Gasho significa tú y yo somos uno, Buda y yo somos uno, la existencia y el espíritu somos uno, ¿no? Cuando las unes, somos uno. Y de así les miré, me miraron y me dijeron,
¿vas a Africa Burn? Y yo, sí, en inglés. Dije, ¿puedo subir? Y le digo, voy en bici desde tal, hostia, flipando, tal. Hostia, lo hablaron entre esto y yo decía, madre, a ver qué pasa. Y me dicen, mira, si la bici cabe, sube. Y resulta que una pareja, que una chica era de Virginia y el otro de Ciudad del Cabo, hablaban en español, castellano, vivían en Barcelona. Otro era Austin, que vivía en Austin, Austin Felton, y la otra chica, que no recuerdo que era la que conducía, de Nueva York. Bueno, me echaron una mano. Y aquí es donde entran dos valores más de Africa Burn, ¿no? Esfuerzo común y inclusión radical. Es decir, venga, vente, tío, ¿no? Porque soy un desconocido, ¿no? Ahí hice autostop y no me paró ni Cristo. Y entonces, pues bueno, ahí fuimos. Tuvimos conversaciones, me llevaron, me ayudaron a completar la aventura, convirtiéndose ellos parte de la aventura y en la vivencia y el recorrido con ellos en parte de la aventura. En otra ocasión de mi vida, no sé si ya es por casi llegando a los 40 años o por toda la cantidad de aventuras, de perrerías y de historias que he vivido, ya me da igual, ¿sabes? Porque no pretendo ganar la admiración de nadie que escuche este podcast o de que nadie me conozca diciendo, guau, este tío ha vuelto a hacerlo. Si no tenía ni redes sociales, no estaba anunciando nada. Y de hecho lo pensaba, digo, debería contar esto, pero la verdad, mira, primero lo voy a hacer igual porque es una integración, y segundo, ¿por qué no? Si esto para mí tiene más valor contar la historia tal y como es, porque muchos seguro que piensan, pues entonces no lo has conseguido, no has ido en bici. Bueno, he llegado en bici. Entonces me echaron un cable brutal, y cuando faltaban unos, yo qué sé, 10 kilómetros, sí, yo creo que sí, entre 20 y 10 más 15, bajé, fui con ellos hacia la puerta, y en la propia puerta, en bici, nos dieron la bienvenida, me revolqué por la arena, sonamos las campanas y entré con la bici, me despedí de ellos diciéndoles que nos teníamos que ver seguro, y entré por la puerta de Africa Burn, no sé, hora serían las 12 de la noche, imagínate en furgoneta o en caravana, en RV. Si hubiera ido en bici, pues yo habría llegado a las 4 o las 5 de la mañana fácil. Y entré y fui a mi camp. Y cuando llegué a mi camp, pues allí habían unos cuantos, y bueno, dije, hola tíos, he llegado. Y luego fue viniendo gente, hice mis estiramientos, me fueron preguntando, y la verdad que estaba como asimilando, ¿no? Estaba un poco overwhelmed por la aventura en sí, ¿no? Porque pensaba que estaba preparado, luego me vi que no, luego tuve que tomar un atajo, pero eso es algo que he visto en la vida, y eso es algo que siempre se me ha dado bien, y es, no importa lo que suceda, voy a llegar, voy a hacerlo, no voy a parar. Y eso es algo que me he demostrado a mí mismo, y creo que todos nos hemos demostrado a nosotros mismos en todas las situaciones críticas. Porque tú puedes decir, no, paré, no lo conseguí, no paraste, lo conseguiste, porque de lo contrario no estarías aquí. Y eso es el mensaje, ¿no? El mensaje de ser imparable. No es lograr algo que otros admiren de ti. El mensaje de ser imparable es que nada te ha parado hasta llegar aquí. Porque si algo no te hubiera parado, no hubieras llegado aquí. No estarías aquí entre nosotros. Seguro que no estarías escuchando este podcast. Y yo no estaría aquí contándote esta historia. Y la historia, como todas, siempre tiene el final que merecen. Que siempre es el final de, estamos aquí. Llegué, descansé, viví Africa Burn, di una charla en uno de los escenarios en el Camp Chilas, con un montón de gente, donde conté la historia, conté lo que viví, conté mi momento de vulnerabilidad, conté eso de
del orgullo no, voy a seguir. ¿Por qué? ¿A quién tengo que demostrarle? ¿A quién tengo que contarle esta historia? ¿A quién tengo que sorprender o demostrar, ¿no? A nadie. Porque todo lo que debía demostrarme a mí mismo, no es que me lo estoy demostrando ahora, es que ya me lo he demostrado desde toda mi vida. Y en la mayoría de veces lo he visto, lo he dicho bien, a lo mejor con el aire, he dicho bien, he mirado para otro lado y he dicho ya, pero tienes que hacer todavía más, Isra, que no es suficiente. Y wow, y ahora me doy cuenta de que siempre ha sido suficiente. No, más que suficiente. Ningún arrepentimiento, ni ningún rechazo, nada a lo que apegarme, ni desde el deseo ni desde la aversión. Todo ha salido excelentemente, de manera magistral. La obra no hubiera podido ser mejor, porque míranos. Y eso es una aventura. Muchas veces queremos salir de aventuras y lograrlas. ¿Pero qué es lograr una aventura si la aventura nunca está clara? ¿O qué es lograr un desafío si el desafío nunca está claro? Y nada sale como esperamos. Por lo tanto, la victoria no está en el final. Está en comenzar. Está en el camino que tomas y todos los hitos, paradas, boxes y historias dentro de la historia que encuentras y cómo vas pasándolas hasta llegar al final. Y cuando llegas al final, no es el final, es el comienzo de otra historia. Y así continuamente. Y porque mira dónde estoy ahora, en el comienzo de otra historia, que forma parte de la misma historia. Y es la historia de Isra, que al mismo tiempo es la historia de un ser humano, que al mismo tiempo es la historia del universo entero. Porque existo en tanto a mi interrelación contigo. Porque ¿de qué sirve esta historia si no hay nadie para escucharla? Sí, para mí, pero ¿para mí para qué? Así que aquí estamos. Me gustaría decir, bueno, pues ahora, ¿sabes? Y el otro día me daba cuenta, decía, a ver, ¿me estaré engañando? Digo, probablemente, ¿no? Si te preguntas, ¿me está engañando? Sí, porque yo me está engañando intentando decir o validar que esto lo he hecho para que el año que viene... Sí, es la idea, pero ¿quién me asegura que esto va a salir, que Africa Burn me va a apoyar? Lo he hecho. He vivido esto. Si el año que viene puedo juntar un grupo de personas en las que pueda poner en práctica y prototipar los grandes aprendizajes de esta aventura para conseguir algo juntos, vivir algo en grupo, una experiencia de 2 días, de llegar a Ciudad del Cabo, de prepararse, y tú estás escuchando este podcast y te apetece participar, luego ir a Africa Burn, ¿no? Luego también di una entrevista en la radio en Tankwa Radio, en la radio de Africa Burn, gracias a Brian, donde expliqué el proyecto y por qué lo hicimos, también un poco lo que viví. Y si a ti te apetece o conoces a alguien que le apetezca el año que viene, oye, pues contacta con Sarai, con Y, Castelló, @isragarcia.com o Lola Blanquer, con B y con Q, Lola Blanquer, @isragarcia.com, para tenerte en cuenta y contarte cómo lo vamos a hacer, qué va a pasar. Ojalá puedas participar y creemos un impacto positivo juntos, que al final es la misión, pero es que el impacto positivo lo estamos creando en cada momento, en cada acción. Nuestro trabajo,
Todo lo que hacemos en nuestro día impacta en el mundo, impacta a las personas, impacta a los seres vivos, lo queramos o no. Gracias por haberme acompañado en esta aventura. Gracias por haberme acompañado en esta historia. Deseo que haya resonado contigo y que, si lo ha hecho, puedas compartirlo con al menos 1 o 2 personas a las que les pueda mover también. Esto es por lo que estoy aquí, es por lo que estás tú, para movernos mutuamente, sacudirnos, provocarnos, pegarnos chispazos, porque eso es la vida, un chispazo infinito, que empieza y que nunca acaba. Es como un fénix en un ciclo perpetuo de iluminación. Vamos a ello. Gracias por tú. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa. Gracias por tú. Gracias por haber escuchado este podcast, por haberlo visualizado, por haber estado aquí, por seguir aquí, por sobresalir, por reinventarte, por liderar, por elegirte. No hay una cenicienta a las 12. Estamos aquí. Espero que hayas disfrutado y que tomes acción y que en los comentarios nos digas qué te ha parecido, qué te gustaría que tratásemos, qué te gustaría encontrar, qué necesitas, cómo te podemos servir mejor. Porque esa es la misión, servir, impactar, practicar, jugar, amar y vivir. Y para eso está este podcast. Así que vamos a ello. Cuento con tu apoyo, cuento con tu like, cuento con tu suscripción y ojalá entres en Spotify o en Apple Podcast y dejes una reseña. El viaje continúa.